The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, o El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, es la primera entrega de la trilogía del Señor de los Anillos basado en el primer tomo de la novela homónima del escritor británico Tolkien y llevado a la pantalla grande por el director Peter Jackson. Este film nos abre las puertas a un mundo fantástico del cual muchos nos enamoramos. Quédate conmigo si quieres saber algunos datos curiosos de esta primera entrega. Mi nombre es Sergio, pero soy más conocido como Draki. Hoy te doy la bienvenida a mi canal y quiero compartir contigo 10 curiosidades que no sabías del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Gandalf. Número 10. El póster oficial de la primera entrega de la trilogía, La Comunidad del Anillo, realmente no guarda total y absoluta relación con esta película. Si observamos con detalle podemos apreciar a Aragorn con una cota de malla, escena que hace referencia a la batalla del abismo de Helm en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, secuela de esta primera entrega. Número 9. La Comunidad del Anillo fue filmada simultáneamente durante un año y medio con varias de sus secuelas como lo son Las Dos Torres y El Retorno del Rey, cosa que explicaría la curiosa coincidencia del póster de Aragorn prediciendo el futuro en la batalla del abismo de Helm. Número 8. Christopher Lee, quien protagonizó al mago Saruman, fue gran admirador de Tolkien, creador de la novela homónima en la película. Inclusive fue tanta la admiración de Christopher por el escritor que fue el único de la producción que llegó a tener contacto con él. Número 7. Viggo Mortensen, quien representa a Aragorn, al momento de unirse al film no sabía nada de los libros de Tolkien y fue su hijo de 11 años para entonces quien le guió para interpretar al famoso Aragorn. Número 6. John Rhys, el actor que da vida al enano Gimli, irónicamente era uno de los actores más altos de la producción, con 1,85 metros de altura. Número 5. Un año antes del rodaje de la primera entrega se realizó una plantación de algo de 5.000 metros en un invernadero controlado para representar el mundo vegetal de los famosos hobbits. Número 4. Para entonces fue una de las películas con el mejor desempeño en efectos especiales que la hizo merecedora de un premio Oscar a mejores efectos visuales. Era utilizada una tecnología inédita para la época. Almacenaba cada recuadro de fotograma para posteriormente ser editado, analizado o reciclado, cosa que permitía manipular digitalmente cualquier parte de la película. Número 3. La primera entrega de la famosa trilogía recaudó más de 900 millones de dólares, casi el triple del Producto Interno Bruto de un país medianamente grande como Colombia, y fue invertido para su producción un monto de 90 millones de dólares. Número 2. Desde la primera entrega, todos los actores involucrados en la producción firmaron un contrato multimillonario en el cual se comprometían a no cambiar ningún rasgo físico de su rostro mientras realizaban el rodaje de la trilogía, cosa que si llegaban a incumplir además de verse en la bancarrota, afectaría en gran medida a las subsiguientes producciones. Número 1. Con la producción en simultáneo de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, la trilogía inyectó alrededor de 200 millones de dólares directamente en la economía neozelandesa. Esto causó tal revuelo en la economía de la región que el gobierno de entonces creó un ministerio para El Señor de los Anillos, encargado de fomentar y desarrollar todas las oportunidades económicas relacionadas a la producción de Peter Jackson. Y bueno, espero este video te haya gustado, le des me gusta, lo compartas y te suscribas para estar atento a todo mi contenido. Tienes nuevo video cada lunes al mediodía. ¿Quieres que se haga un video de tu película favorita? Comenta tu película y las que vayan recibiendo más likes se irán añadiendo al listado. De igual manera, si ves una película que te guste en los comentarios, dale me gusta para hacer que esa película salga más rápido en un video. ¿Quieres que te salude en mis videos? Compártelo a través de Facebook y Twitter y no te olvides de etiquetarme. Mis redes sociales las puedes encontrar en la descripción de todos mis videos. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.